Bueno, estamos nuevamente al aire después de haber escuchado a Nahuel Aciar, Lunita, Cuyana, Lunita Cuyana. canción Sasa, una reversión que el pibe lo había hecho a los 15 años y la volvió a grabar ahora que tiene casi 100. Así que buenísimo. Bueno, estamos al fin al aire con Mauro Turano, licenciado psicoanalista. ¿Cómo le va? Exactamente, licenciado en psicología, psicoanalista, que no están Sí. muy amigados la psicología con el No, psicoanálisis, parece que son diferentes, pero no. El psicoanálisis está dentro de la psicología. está dentro de la psicología, o mejor dicho, la psicología está dentro del psicoanálisis. Es que no, el ¿No? psicoanálisis es una disciplina dentro, por más que Bien. a muchos psicoanalistas les guste estar por encima de la psicología o enemistados en un área afuera, Ujú. realmente estamos dentro de la psicología y somos una disciplina. Es cierto que es la más diferente de todas, es como el Apple contra Android. De una. Apple me imagino que es el psicoanálisis. Pero bueno, Claro, él está solo contra todo el resto. al final terminaban alabando que lo mejor es el psicoanálisis. Pero sí es cierto que el psicoanálisis es un poco más humilde que la psicología en entender que hay una ética del uno por uno, de que hay un singular, de que no hay una definición para todos igual, ¿no? Funciona más de una lógica del no todo. Y bueno, eso hace que sea mucho y que ponga todo el tiempo en cuestionamiento hasta el propio psicoanálisis, al propio psicoanálisis, ¿no? Totalmente, exactamente, sí. Es el gran factor diferencial, la individualidad, lo subjetivo, lo propio, que no da. El psicoanálisis no da, no propone. El psicoanálisis no pone juego en mesa. El psicoanálisis quita. Es una disciplina que está hecha para sufrir menos, pero no está hecha para decirte cómo vivir mejor, estar mejor, no te da métodos, pasos, no te dice, no te pone, sino que justamente está para sufrir menos, que no es poco. Bueno, siguiendo eso, ¿cómo haces, Mauro, para poder no caer ahí en ese lugar de dar, por ejemplo, un tips cuando vos estás generando un contenido digital para difundir lo que es el psicoanálisis, cómo trata el psicoanálisis lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo haces para no jugar ahí en ese vértice, ¿no? En No esa lo cornisa. hago, No lo no haces. lo hago. Es excelente la pregunta y sumamente atinada, porque lamentablemente veo mucho hasta colegas querer hacerlo y cometer el enorme error de distorsionar por completo la ética del psicoanálisis o las propias formas del psicoanálisis para poder divulgar en redes. Realmente las redes tienen un método, necesitan el tip, necesitan lo directivo, necesitas que seas breve, directo, necesita que sea impactante, y el psicoanálisis es nada de todo eso y todo lo contrario. Es lento, es mucho más filosófico, es más abierto, es más análogo, necesita escuchar para poder hablar. Por ende, es imposible abrir un Reels, filmarte sin haber escuchado a nadie o nada y tener algo que decir. Por ende, hacer psicoanálisis en redes es algo que a mí me mantuvo mucho tiempo fuera de las redes porque nunca encontré el dejar de ser psicoanalista para poder hacer redes, pero no con el psicoanálisis, no con el semblante del psicoanálisis. Por eso se rompe la ética, se rompe su forma, se deforma, hace cuestiones que son totalmente contradictorias en las redes con el psicoanálisis, sí para divulgación, sí para formación, pero siempre vas a ser un nicho muy chico que no va a estar abierto justamente a las redes, al formato que requiere las redes. Buenísimo, buenísima esa aclaración y saber que está uno justamente para decir, che, esto existe. Creo que esa era como la principal actitud que tiene esta cuestión de divulgación. Pero sin embargo, sabemos, y creo que eso lo hemos charlado con colegas tuyos anteriores, de que el psicoanálisis atraviesa a todos los discursos, también de las ciencias, y se toman términos de ahí se charla algo, ¿no? Y se lo va sumando a una conversación de otras ciencias. ¿Cómo ves esto? ¿Es positivo o es necesario siempre explicar el psicoanálisis para poder después decir, bueno, por eso en sociología, o por eso en ciencia política, o por eso en filosofía se habla de psicoanálisis? ¿Me explico con la pregunta? Absolutamente. Así tal cual como existe el psicoanálisis, no creo que llegue el día que no lo tengamos que explicar.
es necesario explicárnoslo entre nosotros. Los psicoanalistas hacemos cursos y si nos preguntamos y hablamos de qué es el psicoanálisis. Sin dudas es una disciplina que está muy golpeada por las ciencias, se le pega mucho con la cuestión de que no es empírica, de que no tiene comprobaciones, de que no están los estudios detrás del psicoanálisis, cuando hay muchísimos estudios, pero no son los estudios de la universidad que te dice cómo dormir, cuál es la mejor posición, cómo dejar de fumar, cómo vivir mejor, cómo ganar dinero, cómo tener pareja, cómo acercarte mejor a tu pareja. Básicamente que alguien en una universidad que se olvidan que no tienen que decirle al mundo cómo vivir, pero nos encanta ese consumo de que alguien, algún alumno en una universidad, sea joven, mediano, viejo, grande, nos diga cómo vivir bajo un estudio y un porcentaje que si dice que si el 52% es más feliz haciendo ejercicio a la mañana, yo por alguna extraña razón y ese porcentaje tengo que hacer ejercicio a la mañana, por más que odie, deteste y no sea mi mejor horario. Entonces, el psicoanálisis no te dice ningún cómo, ni lo propone, ni lo intenta siquiera, sino que decíamos que es para escucharte y poder sufrir menos. Por eso realmente prevalece el psicoanálisis con lo largo de los años, desde su invención hasta el día de hoy, con muy pocos cambios. Sin embargo, el resto de disciplinas que se jactan de decir, tenemos estudios empíricos y científicos que dicen que lo que estamos diciendo es cierto y está validado por estos 14 científicos que no sabemos su nombre, van siendo promesas que tienen mucho auge, que tienen mucha pregnancia en la consulta, pero tienen muy malos resultados, que a lo largo del tiempo tienen que cambiar. Ahora tienen que sacar un método nuevo. Cada 10 años tienen que actualizarlo, tienen que cambiar el método, tienen que poner una luz que vaya de izquierda a derecha, tienen que poner algo que sea diferente, tienen que poner un tablero con fichas, porque ahora ya no es, sino ir cambiando sus formas y actualizándose como si fuera un hardware, un software que va quedando obsoleto. El psicoanálisis prevalece, golpeado y apedreado por todos los lugares, pero sigue prevaleciendo en sus fuentes y en su disciplina. ¿Será por esto que se dedica a hablar del amor, el goce y el deseo como principal, y eso siempre es algo tan dinámico y tan actual que está ahí actualizándose en el caso del uno por uno? Vuelvo a la cuestión esta de la ética. Tal cual. Es que se dedica a escuchar y se dedica Claro. a escuchar el sufrimiento. Y el sufrimiento de 200 años no ha variado mucho al de hoy. Tiene distintos contenidos, pero el psicoanálisis no se dedica a escuchar el contenido, se dedica a escuchar las formas, qué mecanismos emocionales están ocurriendo ahí, qué aspectos psíquicos están interfiriendo en esto, qué es lo que está manteniendo inhibido. Entonces, el contenido como tal, si yo sufro por una virome, o si sufro por mi auto, si sufro por mi pareja, el psicoanálisis lo que va a querer escuchar cuál es ese sufrimiento, cómo es. Y el único que puede ponerle esas palabras a ese sufrimiento, el que puede empezar a definir ese sufrimiento y darle forma a ese sufrimiento, es el sujeto parlante, es quien habla. Y no con la palabra que dice, con la emoción que carga con esa palabra. Es decir, que ni siquiera ese paciente sabe lo que está diciendo hasta que no lo dice, hasta que no es escuchado y hasta que justamente no puede encontrarse con esa emoción que ni siquiera sabía que escondían sus palabras. Excelente, se me viene esta cuestión de significado y significante, ¿no? Esa cuestión de que, bueno, el significante... Había una frase en la política cuando era más joven que se decía, el símbolo siempre está vacío. Es ¿qué lo constituye? ¿Quién constituye ese símbolo? ¿Quién lo forma? Es lo que va a dar una definición de algo. ¿Puede ser que va por ahí lo que me acabas de decir? Totalmente, ahí te pones muy lacaniano, te pones con Jacques en su cadena de significantes, que hace un gran trabajo de poder empezar a darle este lugar, de que no hay una palabra como tal que per se diga algo. Claro. Entonces, ya que eso se ponga en juego, que eso se cuestiona justamente, como muy bien decías antes, todas las disciplinas, cuestiona el idioma, cuestiona el lenguaje. Por eso es tan importante que si nos ponemos a hablar de fútbol, no es necesario estar en equipos diferentes para rivalizar. Podemos estar en el mismo, podemos ser fanáticos del mismo jugador, podemos tener la misma camiseta del mismo año en el mismo momento que estamos hablando, pero los dos vamos a decir cosas diferentes, no por el contenido,
sino por la emoción que le podamos cargar cada una de esas palabras. Genial, genial. Sabes que se me viene algo ahí con respecto a que, bueno, algunos lacanianos con los que converso cada tanto, dicen de que eh, no hay cuerpo, solo hay lenguaje. Y que el lenguaje es lo que se diga lo que dice ese lenguaje es lo que constituye o hace el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo en el psicoanálisis? Cuando viene A con los eso. lacanianos le encanta eliminar antes de empezar a hablar. Evidentemente hablas y les prestás atención, cosa que te veo que te das ese goce de escucharlos y prestarle atención. No hay cuerpo, ¿no? Esta cuestión de no hay mujer, no hay cuerpo, esta cuestión de ponerle el no antes para poder decir que hay algo. Es cierto que la teoría lacaniana tiene su centro en la falta, que es el agujero de la dona. Sin ese agujero no existiría la teoría lacaniana, y con excelente tino. Una vez que uno comprende la falta, empieza a comprender todo lo que está escrito alrededor de la falta, lo que nace de ella, que es el deseo, lo que empezamos a hablar, lo que no decimos, lo que sí decimos, lo que queremos, lo que no queremos. Por eso no es necesario eliminar el cuerpo como tal. Hay conceptos teóricos que son muy propios de la teoría, que cuando se divulgan o se abren, realmente encuentran su sinsentido, justamente. Entonces el cuerpo está, el cuerpo lo tocamos, lo vemos, pero sí en psicoanálisis nos interesa algo que no es el cuerpo, no es el soma, no son sus conexiones sinápticas, no son los neurotransmisores, sino que es el lenguaje. Pero este lenguaje único que decíamos que le pone uno, por eso el propio Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Aquello que Sigmund Freud descubrió, que es el inconsciente, que es el gran descubrimiento y lo que es la primer piedra fundante del psicoanálisis, que es justamente el inconsciente, que no le pone forma. Él dice que es amorfo, lo llama las penumbras, las profundidades, intenta situarlo, intenta graficarlo, pero Lacan sí le pone una forma, que es el lenguaje. Por eso el lenguaje está por encima del cuerpo, no eliminándolo, como a veces gusta mucho al lacaniano eliminar antes de hablar. Perfecto. Se me venía esta cuestión de una definición freudiana que es muy interesante con respecto a esto de cómo está constituido un sujeto, que son las series complementarias, en la cual Freud empieza a ubicar no solamente los aspectos biológicos, sino que empieza a aplicar ahí aspectos biológicos, aspectos sociales, antropológicos, químicos, físicos, y todo eso va a hacer que el sujeto conforme un inconsciente, conforme esas instancias. Eso se sigue charlando hoy en día en el psicoanálisis, esas cuestiones de, por ejemplo, las series complementarias. Sí, claro, y siguen con total vigencia, porque es completamente necesario de poder entender. No se puede analizar a un sujeto sin su cultura. Si yo siento a alguien en un consultorio hoy y me dice me voy a tomar un año sabático, lo escucho. Si siento a alguien 50 años atrás y me dice me voy a tomar un año sabático, tengo que preguntar qué es eso y ya estar diagnosticando algún tipo de locura, de actividad antisocial. Si cambio geográficamente, me voy para la otra punta del globo terráqueo y en Japón alguien me dice me voy a tomar un año sabático, tengo que aprender las alarmas. Cada cultura va a tener su lugar, pero siempre voy a tener que tener el resguardo de ver la óptica desde ese sujeto. Este es uno de los grandes cambios diferenciales que hace que no se entienda el psicoanálisis y que sea muy difícil de comprender por qué el psicoanalista piensa lo que piensa, dice lo que dice. Porque no lo dice desde él, no lo dice desde el psicoanalista, no lo dice desde sus creencias, de sus gustos, de su partido de fútbol, lo dice intentando leer los del sujeto que está escuchando. Por eso piensa desde ese sujeto, desde esa óptica, intenta ver algo por la óptica de ese sujeto sesgada. Entonces cuando el sujeto dice, yo no quiero hablar con mi mujer porque es una hincha, no va a investigar si la mujer es hincha, no le pide que venga a la próxima sesión a ver y averiguar, a ver qué pasa con eso. Le cree, no porque lo sea, no porque le interese siquiera la mujer, le interesa la óptica de ese hombre. Ese hombre está diciendo que es hincha. No lo tengo que corroborar, no tengo que salir a buscarlo. Tengo que ver por qué está diciendo eso. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Por qué lo decís? ¿Qué es lo que te hincha? ¿Qué pasa? ¿Eso tiene que ver con vos? ¿Tiene que ver con un recuerdo? ¿Trae algo? ¿Habla de alguien más?
Wow, es buenísimo lo que estamos acá aclarando, que son estas cuestiones de un poco de lo que es el mito y lo que es el tratamiento, ¿no? Analítico. Con respecto a justamente cuando el sujeto viene al consultorio y nos dice, me sucede esto, y uno le cree, hay ese, está bien, el analista le cree, ahora el analizante es el paciente, vendría a ser en otras, eh, ¿sabe que está creyendo lo que está diciendo? ¿Me explico? No con la concepción de creencia jurídica, no con la concepción de creencia de las disciplinas de las leyes humanas, con la creencia de las leyes del inconsciente. Entonces en este momento estás sentado porque te regís por una ley de gravedad. Si querés hacer otra cosa distinta con la ley de gravedad no vas a poder. Pero si vos te pones a pensar y fantasear, sí vas a poder. Y por eso vas a poder escribir magníficas obras, la vas a poder llamar la Guerra de las Galaxias, decir que hay otros mundos, que hay espadas láser, y eso es creíble. Perfecto. No tiene que ser comprobado en la realidad, es creíble, porque tu historia cuenta la Guerra de las Galaxias. Entonces, el analista no se va a poner a mirar justamente y a creer jurídicamente con las leyes, sino con las del inconsciente. Por eso, una madre de amor y presente, en la realidad, si le pusiéramos una cámara y juzgaríamos su actuar, podemos todos determinar que es una madre de amor y presente, pero ese paciente se sienta y dice, mi madre nunca estuvo. Yo voy a escuchar a ese paciente, no para creerle y contradecir a todo el resto, sino justamente porque ¿qué pasa con ese inconsciente? ¿Por qué está creyendo ese paciente que no estuvo? A ese paciente hay que escucharlo, porque si el sufrimiento social, el sufrimiento del alma que todos tenemos, se podría resolver en una charla de café, Argentina sería el país más sano del mundo. Es cierto. A nivel porcentual, Argentina es uno de los países que más terapia y análisis hace literalmente en el mundo. Y más café Y que toma. todos tenemos el amigo opinólogo. Y claro, y más café toma, dice acá el amigo. Eh, Gaby, están conmigo, yo soy el único que tiene una cámara, porque somos Sí. más un medio de radio que un streaming, o sea que estamos saliendo solamente por radio, pero acá están dos amigos. ¿Quieren hacer alguna pregunta, Gabriel? Creo que están. Buenísimo. Sí. No Somos soy yo, amigos no soy yo. imaginarios tuyos. Yo Claro. soy tu guerra de las galaxias, Matías. Estoy escuchando atentamente y me parece muy interesante. Ah, bien, bien, bien. Sigan Estamos bien. conversando. Sigo conversando. Metele, Matías, que vos sos Bueno. el que sabe del psicoanálisis. No, no solo me da curiosidad nada más. Hoy en día, vamos por acá. He estado viendo la cuestión, bueno, te sigo hace bastante y siempre vos ahí estás hablando la idea, o mejor dicho, la relación que hay entre hijos y padres. O por lo menos he visto eso, o la paternidad y esas cuestiones. ¿Cómo se puede comprender hoy en día a partir de, bueno, otra gran enunciación que salió hace un par de años, hace como 10 años más o menos que viene sonando, digo 10 años le mando fruta, no sé cuánto realmente, esta caída del nombre del padre, que es la cuestión que nos sostiene, las tradiciones, esta cuestión de crisis que hay de representatividad, de identificaciones, gracias a la virtualidad que ha generado un multipolar mundo de a quién me quiero parecer. ¿Cómo repercute esto hoy en día en las conformaciones de las relaciones humanas a partir de generar una familia? ¿Me enrosqué o más o menos entendible? Muchísimo, pero es brillante y es excelente porque lo que estás planteando es enroscado, es complejo. Yo intento en redes hacer una cuenta de reflexión, no de psicoanálisis. Sí. Como soy psicoanalista, obviamente abordo mucho del contenido psicoanalítico. Y como he estudiado profundamente la teoría del psicoanálisis, entiendo los alcances que tiene y que no tiene. Y justamente en redes no los tiene. No entra, no ingresa. Y hacer una cuenta de reflexión hablando desde la visión del hijo, desde la visión del padre, que son dos totalmente diferentes, por ende, ahí no hay una relación como todos vemos o creemos, no es que le tenemos que creer al hijo que el padre es malo, no es que le tenemos que creer al padre que el hijo es malo. Sí, todos están intentando analizar mi acto fallido, ¿no? Pero nadie sabe qué significa. Sino que tenemos que ver desde cada óptica. Justo hace poquito compartía un video justamente que tiene que ver del padre que dice, fui al acto a ver a mi hijo, lo filmó,
pero el hijo dice, mi padre no estuvo en el consultorio psicoanalítico. ¿Por qué? Porque no tuvieron mirada, porque Eso. estaba el celular intercediendo este contacto de la mirada, y eso hace que ese obstáculo, la mirada es el contacto que necesitamos, el más importante. Es un contacto que nos nutre, que nos alimenta. A nosotros nos gusta hacer las cosas y hacer algo épico, pero no por hacerlo, por la necesidad de que alguien nos mire y lo cuente. Eso se convierte en épico y lo lleno en mi personalidad, en mi estima, lo vuelvo parte de mi experiencia si alguien lo vio. Si lo tengo que contar solo, justamente no me van a creer, pero por las leyes jurídicas, sociales, me van a decir, probalo, comprobalo. No lo voy a poder comprobar, ya lo hice, es parte de mi experiencia, pero cuando alguien lo vio, cuando yo salté más alto que mis compañeros y mi padre lo vio, ese salto, ahora es parte de mi experiencia, el orgullo de mi padre por el salto alto, ahora es parte de mi experiencia, porque lo vio, no porque salté. O sea que, bueno, bastante... me quedo ahí justamente, bueno, la mirada y sigo con esta cuestión bueno, Freud habla de tres fijaciones o habla de lo anal, lo oral y lo fálico, y Lacan agrega el oído y la mirada, no me acuerdo bien, perdón, ¿cómo sería? Ponen importancia en relevancia esas recepciones o por dónde recepcionamos para podernos constituir, y agrega muy fuertemente justamente eso, la mirada y la escucha. La mirada en Lacan es fundamental. Es el deseo, Sí. pero él dice que se transmite por la mirada. La mirada tiene lenguaje, es el lenguaje universal. Cuando nosotros vamos a un país extranjero y no tenemos ni idea de su idioma y no nos podemos comunicar, no podemos ni pedir una Coca-Cola, un trago, pero en el boliche podemos mirar a alguien, comunicarnos y hacer que ese lenguaje, que esa comunicación sea tan asertiva que no necesito nada más que mirarme. Me hace recordar un amigo que estuvo casi un mes saliendo cuando viajó creo que a Estados Unidos por unos cursos, y estuvo un mes saliendo con una chica que se miraron en un bar y compartieron, y creo que la piba era alemana y él argentino, ninguno de los dos se entendía, pero simplemente con las miradas y con los gestos estuvieron un mes juntos. Exactamente. Sí entendieron, obvio, algunas cuestiones básicas, pero fue interesante eso de que justamente se miraron y hubo esa conexión que estuvo mucho más allá de un lenguaje, de un mismo idioma, de una misma cultura y esas cosas. Hoy se ha perdido un poco, ¿no? Esta cuestión, vos decías, sustituir la imagen por la mirada son cuestiones completamente distintas. Observar algo no es lo mismo que mirarlo. En la mirada hay un compromiso. Hoy hay un ceder también, ¿no? Porque mirar también dispone de quedarse con el otro al frente. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere decirme? O mejor dicho, si no hay mirada, no hay niño que se pueda gestar sanamente, ¿no? Totalmente, porque no se constituye, porque justamente Lacan, el estadio del espejo, que es una de sus grandes teorizaciones, justamente dice que nosotros somos por la mirada del otro. Lo que yo voy viendo que el otro me mira y cómo me mira, me va haciendo y empieza a formar una sinergia. Yo me muestro y te hablo, y según cómo me mirás, yo voy preparando mis respuestas, voy sabiendo cómo continuar, si estoy en una cita, si estoy en una primera, segunda, tercera, cuarta o la 10.000, sigo necesitando la mirada. Y hoy cualquiera que vaya a un bar puede ver que las citas no se miran a los ojos. Están mirando la pantalla, se comparten memes, están en una mesa enfrente de la otra, pero no se miran. ¿Por qué? Porque se está perdiendo justamente el definirme por la mirada del otro. Si yo abro una cuenta de Instagram, de redes sociales, de cualquier índole hoy en día, de todas las que hay, y tengo que regir mi ser o quién soy por la mirada del otro, por los comentarios del otro, no quedaría nadie en el globo terráqueo. Por ende, estamos por fuerza mayor y por necesidad empezando a eliminar la mirada del otro. Que había muchos sesgos detrás de la mirada del otro y de definirme, por supuesto. Que había cuestiones que estaban muy limitadas y que terminaban enfermando más de lo que es, por supuesto. Pero simplemente que volantear para el otro lado o eliminar justamente un lugar no va a ser la respuesta, sino empezar a buscar ese equilibrio y conformarme. Por eso seguimos siendo seres sociales por fuera del psicoanálisis, seguimos siendo seres sociales en la filosofía,
en el fútbol, en esto. Cuando dijeron que no iba a haber público en el fútbol, ¿cuántos dijeron? ¿Cuánto tiempo va a seguir sobreviviendo el fútbol si no se mira? Un montón, un montón, un montón. Que solamente había una sola barra, también eso también hizo que se generaran este tipo de comentarios, ¿cierto? Eso. Sí, sin embargo, el fútbol sigue existiendo hoy. Sigue existiendo y hoy también nos informamos por los títulos. Claro. Ya ni siquiera miramos la noticia adentro, ya ni Totalmente. siquiera vamos a... Y ahora estamos enfrentándonos al gran cuco, la inteligencia artificial, es decir, tampoco podemos creer en lo que vemos, en la mirada. Justamente, bueno, vos también hablaste algo sobre la inteligencia artificial y ahí, bueno, no recuerdo porque hace bastante tiempo, hay tanta información todo el tiempo Me que... generó bastante despelote, por eso Sí. me lo acuerdo. Sí, Que decía, bienvenida inteligencia artificial a la neurosis, que sí. no sabemos lo que queremos, así que no la necesitamos. completamente. Hace unos días una amiga me decía, che, te voy a mandar una inteligencia artificial que yo de charlo y me parece mi psicólogo. Obvio que le dije, no es tu psicólogo. Pero bueno, dale, mándamela. Y cuando vos te pones, y cuando has tenido un poco más de lectura, decís, lo que me está dando son tips de cómo viene el shampoo. No sé, digo, son cuestiones muy básicas que vos decís, loco, pero vos le estás dando entidad a algo que realmente no tiene ni idea de quién sos, o sos para él simplemente una cantidad de información acumulada en algún lugar del éter virtual Un objeto de estudio. que te larga un objeto de estudio, decís. Claro, Ok. la misma inteligencia artificial te está estudiando a vos. Claro, pero te está estudiando a vos, pero no te... Lo que te devuelve es simplemente algo increíble no creído, pero sin embargo hay gente que empieza como a admirar y a motivarse con eso. Dice, no, yo no pago más terapias y con esto, ¿sabes qué? Me siento mal, ¿qué hago? Y la inteligencia artificial le larga un montón de tips, ¿viste? Pero no está el proceso de saber, de poderse comprender, sino que está esa respuesta inmediata, y eso que también, eso creo que hace que el psicoanálisis también siempre se ponga en crisis un poco. Esta época principalmente, que quiere más respuesta que cuestionarse por qué respondo así. Absolutamente. Entonces, la inteligencia artificial está buenísima como herramienta. Yo lo he usado como herramienta, realmente como más... ¿Te acordás del Encarta? Esos programas que te venía un montón de información y que vos agarrabas y... Oh, el Encarta 98, el Encarta XP. Qué viejo, Matías. Qué viejo que soy. Yo lo usaba de ese lugar y la inteligencia artificial la estoy utilizando de la misma forma, ¿no? Necesito especificarme con alguna información, algún autor, y bueno, lo busco. Ahí está buenísimo para entrar. Pero después creer que él me va a dar una respuesta, una solución. Además está el chiste ahí en la inteligencia artificial, que la misma inteligencia te está diciendo, che, no estoy dándote algo completamente, puedo mejorar, ¿no? Pero sin embargo el humano ha dejado un poquito de creerse en sí mismo y empieza a creer en estas cuestiones, ¿no? También viene con esta cuestión, perdón que me esté enroscando, pero quiero llegar a la siguiente pregunta. La identificación ha dejado de tener cuerpo, ¿no? Mirada, oído, y ha empezado a ser más virtual. Entonces, cualquier cosa que aparece en la pantalla es más creíble que lo que yo puedo creer de mí mismo. ¿Puede ser que viene por ahí esta pujancia? Puede ser absolutamente, realmente cuando vino la radio fue como un objeto justamente extraño. ¿Cómo una voz me va a hablar al otro lado, a 100 metros, a 200, a 500? ¿Cómo alguien va a opinar por todo el resto? Y realmente tuvimos la era donde una voz opinaba por millones, porque era la única que se podía sintonizar, era la única que hablaba, era la que estaba validada justamente para poder hablar. Cuando vinieron la televisión, los medios más masivos, la transmisión audiovisual, se decía que iba a terminar la radio, acá estamos en un programa de radio todavía, y no lo eliminó, pero sí abrió el juego, y sí propuso la imagen, y sí se lo llamó la caja boba, y sí se dijo un montón de las generaciones que iban a ser criadas en la caja boba. Acá estamos también nosotros, generación de despertarnos, ponernos el pote de cereal y adelante de la televisión, con dibujitos bastante nefastos, con contenidos muy complejos y complicados, y después siguieron viniendo los medios, las estrategias. De golpe, cuando llegó YouTube, la gente decía, ¿quién va a hacer un tutorial en YouTube?
Hoy los hacemos todos. Hoy necesitamos tipear en YouTube antes que siquiera abrir justamente el pote de shampoo. No me enciende la computadora, no me anda el microondas, no me hace tal cosa. Y necesito ver a alguien con el mismo problema que yo, que lo muestre, por favor, en varios pasos. Y hoy tenemos la inteligencia artificial, que es un nuevo recurso, con un nuevo formato que viene a darnos lo mismo. Claro. Obviamente, todo el mundo le va a apuntar, va a decir que es el diablo. ¿Se acuerdan el primer video que está filmado de un proyector que muestran una ola en una sala con 10 personas que empiezan a correr creyendo que se iban a mojar y que decían que eso estaba cargado por el diablo porque no se podía poner una ola sobre la pared? Hoy la inteligencia artificial pone opinión. ¿Qué opinión? La misma que venimos teniendo hace años. Incluso te diría que prefiero un poco más la de la inteligencia artificial que abrir un libro de autoayuda que no conozco el autor y que me dice que su método es el mejor para crecer, para vivir, y que le tengo que pagar a él regalías por su libro, que voy a tardar 2, 3, 4 días en leerlo y perder un montón de tiempo contra una pregunta automáticamente con la inteligencia artificial. Lo que está buenísimo de probar con la inteligencia artificial es preguntarle primero lo que ya saben o lo que ustedes creen que ya saben, para ver las malas respuestas que da. Esto que estás diciendo, falta mucho, estamos en su nacimiento, tiene unos pañales, nos está balbuceando y estamos todos fanatizados como este niño que viene al mundo, el primero a la familia, y todos lo felicitan y lo aplauden y dicen, mirá lo que hizo, levantó el brazo. Y después de un año, ¿qué pasa? Ya no lo queremos, le gritamos, lo corremos, y después de 5 salta, hace acrobacias, da vueltas carneros y otra vez tengo que ir a verlo a gimnasia artística. Eso es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Cuando salte de acrobacias y vueltas carneros, tampoco nos va a interesar mucho más, se va a acomodar como uno de los tutoriales en YouTube más y de una forma diferente. Te digo que está siendo bastante optimista a la humanidad. Pero bueno, yo cada vez veo que hay mucho más comodidad y mucho menos ganas de moverse. Entonces como que la inteligencia está jugando en esa... Está jugando en primera. La inteligencia está anulando la inteligencia. Estamos empardando, estamos empatando. Esto es una serie de fracciones. Tachamos inteligencia por inteligencia. ¿Para qué voy a seguir pensando y buscando? Lo decías vos antes. Hoy ya no se quieren procesos, se quieren resultados. Hoy ya no se quieren preguntarse como la filosofía. ¿Quién abre a Nietzsche hoy en día? ¿Quién vuelve a abrir los libros? Todavía hay mucho, porque tenemos mucho terror con decir nadie cuando hay un porcentaje haciéndolo. Y cuando ese porcentaje supera el 51%, tenemos la creencia total y absoluta que ya son mayoría, tienen razón y algo tienen que hacer. ¿Por qué? Por ser un porcentaje, un 1%, un 2% más que el resto. Entonces, es muy importante justamente que esto de que si muchos lo hacen, del otro lado hay nadie, y todos decimos, ¿quién va a abrir un libro hoy? Todavía hay quienes lo abren. Yo lo abro, yo lo sigo leyendo. También miro un tutorial en YouTube, también escucho y sintonizo la radio, también abro la inteligencia artificial y le pregunto a Meta cuántos días me tarda la milanesa en la heladera porque ya la tengo hace 15 días, sé que no la tengo que comer, pero si la inteligencia quizás me dice que sí, yo la como. Buenísimo. Sí, de una. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por esta conversación. Sé que no trazamos un tema previo, sino que era esto, justamente escucharte, qué nos podías decir desde tu lugar, de tu supuesto saber, ¿no? Como se dice ahí. Y que bueno, que hay otro discurso, que hay otro encuentro, que reflexionar no está de más, sea lo que sea tu vocación, y que eso hay que ponerlo siempre en valor, y que bueno, que vuelva la mirada y que vuelva la escucha a ser normal, porque también dejó de ser normal, ¿no? Esto yo creo que después de la pandemia y todas esas cuestiones aceleró un proceso de individualismo que nos dejó completamente en offside a muchos con respecto a cómo nos encontramos hoy con el otro. No sé si quieres hacer una reflexión sobre eso. Enorme. Lo que pasa, justamente estábamos sometidos frente al otro. Es la tía, dale un beso. Son las fiestas que tenés que juntar. Es la pareja, no la podés abandonar. Esa no es una razón para separarte. Tenés que hacer esto, no sos nadie. Estábamos sometidos frente al otro y el otro parecía tener un manual.
la madre era quien tenía las recetas, el padre era quien sabía qué equipo de fútbol regirse. Hoy empezamos a darnos cuenta que nuestros padres no sabían de fútbol, no saben de fútbol, que nuestras madres no tienen las mejores recetas, están en TikTok las mejores recetas, hay alguien que habla de fútbol mejor en la radio, la inteligencia artificial sabe mucho más de datos históricos que el tío más sabiondo, y dejamos de estar sometidos frente al otro, y empezamos a preguntarnos a quién quiero saludar, con quién quiero pasar las fiestas, con quién quiero estar en pareja. Y esas son preguntas que sí, nos ponen en nuestra individualidad, pero que vuelven a ser un nacimiento, que vuelven a ser poner una semilla en nosotros, a empezar a enfrentarnos a tener tierra fértil donde poner esa semilla, empezar a regar, ocuparnos de nosotros para poder empezar a dar frutos. Y esos frutos sí, compartirlos con el otro. No hay nada más idiota que creer que el árbol va a comerse sus propios frutos, sino justamente poder brindarlos al otro. Entonces, estamos en un recambio, donde sí se barajó y estamos para dar de nuevo, pero hoy en día no hay alguien que controla las barajas. Hoy en día tenemos una cada uno en nuestras manos y podemos empezar a elegir cuáles son nuestras cartas y cómo jugarlas. Genial, excelente reflexión. Y nos quedamos con eso, Mauro. Muchísimas gracias. Esperemos pronto también volver a conversar. Y gracias porque fue casualidad con Mauro encontrarnos. Bueno, con la mayoría de los que surgen en estas entrevistas es así, Mauro, como ha surgido Pero con están vos. trayendo a muchos, a los mejores, hay interés, hay ganas del otro lado. ¿Por qué dicen que nadie tiene ganas de hablar y de reflexionar? Por favor, es cierto, tenés mucha razón, Mauro. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Que estés muy bien. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Chao, chao.